quiero que usted se ponga de acuerdo consigo mismo y le diga a su alma: alma mía, repítalo conmigo: alma mía, haz silencio, que quiero escuchar palabra de Dios. Me pongo de acuerdo conmigo para oír atentamente la instrucción del Señor. Gracias por su amabilidad. Yo quiero que si alguno de los que están aquí tiene Biblia, por favor, saque su Biblia y ábrala en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Si usted está cerca de alguien que no la tiene, colóquese en una forma óptima para que pueda acompañarlo en esta lectura, porque hoy quiero hablarle de la palabra del Señor y me propongo, aleluya, entregarle todo cuanto el Señor me dé a mí. Pues dice la palabra que demos por gracia gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. Amén. Y para eso me propongo hacerlo con usted. Yo quisiera saber si alguno de ustedes ya está frente a la Escritura en Apocalipsis 4, verso 1. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Pues leemos en la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en la versión más popular que tenemos aquí, versión Reina Valera 1960, y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 7 alas, 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo. Alguien diga conmigo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos
seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, gracias por tu hermosa palabra, gracias por esta revelación tan extraordinaria. En esta hora, Dios mío, me dispongo a hablar acerca de ella, pero de lo que ellas me hablen, ahora, Dios, solo te pido, Jesús, que tú hagas con esta palabra lo que ellas están destinadas a hacer, y si así sucede, yo estaré pendiente de darte honra y gloria, porque tuya siempre ha sido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Y quiero hablarles en esta preciosa mañana con el tema que es una parte de una secuencia que he venido tratando con la iglesia, y que hoy afortunadamente vamos a disfrutar el pan en la mesa en compañía de grata visita. Amén. Amén. El tema es Apocalipsis 4. La adoración genuina viene del discernimiento. Diga conmigo, la adoración genuina viene del discernimiento. Porque quiero predicarles acerca de esto. El propósito mío es continuar la entrega capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis de una manera profunda, y en esta ocasión especialmente provocar a la iglesia del siglo XXI, a todos los que me oyen, creyentes o no, a volver a la adoración genuina, entender el valor de la adoración consciente y experimentar cómo se agrada a Dios de nuestro culto racional. Yo quiero que usted sepa que Dios se siente agradado cuando usted adora consciente de lo que está haciendo, cuando adora con conocimiento de a quién está adorando, y cuando lo hace desde un discernimiento del lugar y de la persona enfrente de la cual usted está. Y me estoy refiriendo a una persona que es la persona más maravillosa que existe fuera y dentro de este universo en el que tú y yo habitamos. Diga conmigo, Él es Dios. Entonces, cuando nos encontramos juntos dentro de este estudio del maravilloso libro de Apocalipsis, les hablé por espacio de aproximadamente 1 hora acerca de la revelación atesorada en los capítulos 2 y 3 del mismo libro, dedicados al mensaje de las 7 iglesias. ¿Alguien lo recuerda? Amén. Esas 7 iglesias que estaban en Asia Menor, en los cuales vimos cómo Dios es tan trascendente en el tiempo y en el espacio, que hablando a las 7 iglesias en 7 ciudades distintas y distantes, en contextos diferentes incluso entre ellas mismas, y diferentes a todo lo que tú y yo conocemos como iglesia, y además con una separación de tiempo bastante notable a todas las demás iglesias de la historia. Y aún así, su mensaje habla de forma idéntica a ellas, así como a todas las iglesias de todos los tiempos de la historia. Y nos habla también
con la misma fuerza, con el mismo significado a la iglesia y a lo que vivimos hoy. Alguien diga: Dios habla hoy. Dios habla hoy. Así que repita conmigo: Apocalipsis, eso sí es revelación. He escuchado muchas personas hablando de revelaciones, que Dios les revela, que Dios les muestra, que Dios les habla, pero de algo yo estoy seguro: el libro de Apocalipsis, esto sí es revelación divina. Porque este libro, escrito en el año 95 después de Cristo por el apóstol Juan en la isla de Patmos, mientras estaba siendo exiliado por causa de la predicación del evangelio, este hombre tuvo un espacio de encontrarse con el Señor de forma intencional, ya que él mismo dice que él estaba en el día del Señor. Estoy aclarando, se refería a los cristianos del primer siglo al día domingo. Estaba en el día del Señor en consagración, en ayuno, en oración, en el domingo. Y en medio de su nivel de búsqueda del rostro de Dios, pasa lo que es natural con todo hombre y mujer que se decide a buscar a Dios de verdad. Aleluya. Dice que se le apareció el ángel de Dios, se le apareció una figura que era la figura misma del varón que una vez fue crucificado y maltratado. Ahora vino glorificado con una diadema en la cabeza, con un cinto que decía cuál es la potencia de su nombre, y con un nivel de gloria que ningún hombre le había visto jamás. A su nombre, a su nombre. Y hoy yo tengo 4 tópicos que quiero tocar contigo, referente, o más bien 5, que quiero hablar referentes a este capítulo 4 del libro de Apocalipsis, para hablar acerca de la adoración genuina que viene del discernimiento. Diga: la adoración genuina viene del discernimiento. Es importante que tú sepas que para tú poder adorar a Dios es necesario que tú sepas quién es Él, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Todo el que ora debe saber quién es Dios, que Dios está ahí para escucharlo y que si te escucha es seguro que te va a responder. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Número 1, cuando el corazón está rendido a Dios, las puertas del entendimiento se abren. Cuando el corazón está rendido a Dios, las puertas del entendimiento se abren. La mayoría de las personas que hoy tienen una postura cerrada, contraria, y que están bloqueados mentalmente a recibir palabra de Dios o a recibir el mensaje del evangelio, son entendibles. Diga conmigo: yo debo entenderlo. Usted tiene que ser comprensivo, usted tiene que ser empático con ellos, porque están ciegos. Una cosa yo le voy a pedir adicional a que sea comprensivo con ellos, y es que puede ser empático, pero no simpático. Usted puede tener empatía porque sabe que ellos no aceptan y que están cerrados al evangelio de Cristo, porque tienen el entendimiento cerrado. Pero usted no puede ser simpático con su actitud, porque en este tiempo hay más revelación que nunca, hay más oportunidades que nunca para tener un contacto con la palabra de verdad y para tener acceso a la salvación por medio del evangelio. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Así que recuerde: empatía sin simpatía. El que anda de espalda a la palabra, yo lo puedo entender, me da un poco de pena, siento carga por ello, siento pesar, quisiera ayudarlo, pero no soy simpático, con una actitud renuente, una actitud altiva y una actitud hostil ante un llamado tan amoroso como el que Cristo hace. ¿Alguien está conmigo hasta aquí? Entonces, Apocalipsis 4:1 nos revela un corazón rendido. En el primer versículo que nosotros leímos, vimos que dice que después de esto, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán antes que esto. Aquí vemos a un apóstol Juan que ya de por sí
habiendo caminado por Jesús más de 3 años, pudo manifestar ante los hombres y ante Dios una obediencia plena, absoluta y una disposición a entregarlo todo por causa del Evangelio y de seguir a Cristo. Ya eso era conocido de todos sus contemporáneos, que quedaban pocos, porque ya él vino siendo el último de los apóstoles que murió ya en una edad bien avanzada, cerca de los 100 años. Sin embargo, habiendo dado testimonio a toda su generación, ahora él está mostrando ante Dios, estando en la isla de Patmos, una condición de rendición permanente a él, que habiendo caminado con Jesús, habiendo recibido mucha revelación, habiendo tenido conocimiento de todo lo que es el Evangelio, siendo un anciano, un líder en todas las iglesias que él pudo ver durante su larga vida, también está todavía buscando el rostro de Dios en ayuno, en oración, aun cuando nadie lo ve y sin hacerle pantallas a nadie. Estaba solo en la isla de Patmos, abandonado en el día del Señor, en ayuno y en oración. Es decir, que este hombre manifestaba una actitud incondicional hacia Cristo, a pesar de que nadie lo estaba mirando. Diga conmigo: cuando nadie me ve, soy real delante de Dios. Porque cuando la gente no está viendo, nosotros solemos tener una actitud que es válida. Usted se guarda, usted se comporta, porque usted está frente a más personas. Pero ¿qué sucede cuando usted no está frente a todo el público? Y es ese momento donde tú te vuelves más real que nunca para Dios. Pasa algo aquí, y es el contexto bíblico, el escenario que se estaba viendo allí. Juan no entra por curiosidad, entra por una convocatoria divina a un espacio especial, porque él le dijo: ven. Es el mismo personaje poderoso quien le habla, quien le da acceso, y dice que se abrieron puertas. Pero lo increíble es que cuando se abren puertas, lo que más él destaca no es lo que ve, es lo que oye. Diga conmigo: la fe viene por el oír. La fe viene. Por eso, felicidades a todo el que está aquí hoy dispuesto en escuchar palabra de Dios, porque nadie está más listo para preparar su corazón para el Evangelio de Cristo que el que toma un ratito para escuchar la palabra del Señor en este día. A su nombre. Y dice que los cielos fueron abiertos, y alguien le dijo: sube acá. Dile a alguien conmigo: sube conmigo. Sube conmigo. Sube conmigo. Esa es la invitación que usted tiene que hacer a todo el que por alguna razón está quedado, está varado, está estancado en una condición espiritual, que todavía en este tiempo, con tanta revelación, con tanta situación, con tanta manifestación profética, con tantas cosas cumplidas, todavía no ha detenido a escuchar con atención y actitud la palabra del Señor para obedecerla. Así que dile: sube acá. Dios no revela lo profundo al que observa, sino al que responde. Hay mucha gente que van a los cultos, van a las situaciones donde se está hablando de Dios, donde está sucediendo algo, donde hay sanidad, donde hay milagros, donde hay brinco, donde hay bulla, donde hay música, pero va con una actitud simple, como un espectador, como alguien que mira la televisión o ve una novela, una película, se emociona, llora, hace pipío de todo, pero cuando terminó el programa sigue normalito, porque no ha pasado nada. Siempre me acuerdo de la película del Titanic. Hay gente que dura cuántas horas viendo eso, y eso es lágrima durante todo el proceso. Pero como es un simple televidente, un simple espectador, eso no provoca nada ni causa ninguna transformación interna real, porque tan pronto se acabó el programa, cesó de llorar y sigue a su misma vida. Si era altanero, sigue con su altanería. Si era mezquino, sigue con su mezquindad. Si era odioso, sigue con su odio. Si era malo, sigue con su maldad. Y nada cambió más que esas 2 o 3 horas de lágrima y de piel de gallina. Hay gente que va a la iglesia solo a tener 2 horas de piel de gallina. Wow, lo que predicó el pastor es muy potente. Wow, sentí la presencia de Dios. Wow, caí para atrás. Wow, salté. Wow, escuché una palabra. Wow, pero ese wow se acabó tan pronto cruzó esa puerta de cristal. Y no es eso lo que Dios está esperando de ti. Dígale a alguien que está a su lado: no es eso lo que Dios espera. Entonces, Dios
da acceso y da una entrada autorizada a su presencia, no forzada. Dios te da acceso. Yo conmigo, Dios me da acceso. Pero nunca esperes que Dios te va a obligar. Así que ya de una vez quiero desmontarte el cuentico y el teatro de decirte que cuando Dios me toque, porque Dios no va a entrarte empujones a algo en lo que tú no estás de acuerdo. Eso es que cuando Dios me toque, es que cuando Dios me toque, cada vez que tú estás expuesto a la palabra de Dios, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 58 en adelante, dice que la palabra que Él te dice son espíritu y son vida. Si tú te estás tocando la palabra, el espíritu te está tocando, déjate de cuento, acaso lo que el espíritu te está diciendo, para que no tengas un toque o un choque forzado con el Señor. Ni de aquí es que la revelación no se invade, se concede. Usted no puede entrar en un nivel de revelación como un intruso. Usted no puede entrar de paracaídas en la revelación. Es Dios quien te da el acceso y te concede entrar en un espacio donde por fin tú puedes escuchar algo de Dios que te transforme. El apóstol Juan está entrando en un nivel tan profundo que ya está viendo cosas que pocos humanos han visto en toda su vida. Está viendo en el mundo espiritual cómo se manifiesta el lugar de la habitación de Dios. Su nombre. Él vio el cielo abierto, fue, hermano. Él dice que la primera voz que él oyó fue como de trompeta. Pero es extraño porque él dice una voz como de trompeta hablando conmigo. La trompeta a la que él se está refiriendo aquí era la que yo conocía, una trompeta que era como curva, hecha de un cuero de carnero, que tocaba un sonido profundo, melódico, que más que música parecía un grito. Parecía un clamor y era un llamado directo al corazón del escucha. Lo que quiere decir que cuando él escuchó esa voz, ese sonido entró tan profundo que lo primero que capturó fue su corazón, no sus oídos. Así que ser oidor está bien, pero si ese oír no estuvo acompañado con reverencia y con fe, la palabra tendrá poco efecto en tu vida. Nada de lo que tú escuchaste significa nada para ti si tú no le diste acceso a tu corazón. A su nombre. A su nombre. No todo el que está en la iglesia tiene acceso, pero todo el que te rinde el corazón recibe apertura. La adoración genuina comienza cuando Dios deja de ser un concepto y se convierte en una realidad revelada como yo te la estoy entregando hoy. ¿Ya que puede decir amén si está de acuerdo? Número 2, para reconocer la dignidad y autoridad de Dios hay que estar en el Espíritu. Una de las cosas que más me impacta es que en el versículo 2 él dice claramente lo que estaba pasando con él o lo que pasó con él. Luego que escuchó esa trompeta o esa voz, dice que como de buenas a primeras, como que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento repentino, dice al instante, yo estaba en el Espíritu. Hay personas que les cuesta como conectar con el Espíritu. Llega al culto y les cuesta concentrarse, se tiran a orar y empiezan a pensar un montón de cosas. Llegan a los lugares y primero tienen que ver a todo el mundo, ver la posición en que se van a sentar, a ver dónde me conviene, dónde tengo privilegio. Una serie de cosas, cada persona tendrá su estilo. Pero lo que pasó con él es que al encontrarse en la presencia de Dios, dice al instante, estaba yo en el Espíritu. Estar en el Espíritu para el entendimiento de cristianos y de no cristianos es cuando tú empiezas a dejar de percibir con los sentidos, punto, vista, oído, tacto, olfato, y comienzas a percibir con aquello que te mantiene de pie, eso que cesa el día en que tú caes en una caja boca arriba y que ya estás inerte, lo que te mantiene de pie, lo que tiene conciencia divina, lo que puede conectar con el cielo, eso que se llama aliento de vida, que un día Dios sopló en el ser humano y que te tiene de pie a ti hoy. Estar en el Espíritu es dejar de usar los sentidos naturales y comenzar a vivir una vida realmente espiritual. Tú no eres un cuerpo que tiene un alma y que tiene un espíritu adentro. Tú eres un espíritu que posee un alma y que vive adentro de ese cuerpo. Por lo cual yo te pido hoy que preste atención, no
Su nombre. Gloria. Dice que al instante estaba yo en el Espíritu, versículo 2. Esto conecta con Juan capítulo 24, 4:24. Dios es Espíritu y los que le adoran ¿cómo? En espíritu y en verdad. No es una cuestión como decía la mujer samaritana. Sí, porque nuestros padres decían que había que adorar en este monte. Y Jesús le dijo, mira, la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará, sino que Dios espera que los que le adoren y le adoren en verdad. Así que no es una cuestión de geografía, no es una cuestión que yo vivo en Higüey, no es una condición que para yo congregarme en esta iglesia yo tengo que vivir en Villa Maranata. Ay, yo vivo muy lejos, vivo en Barrio Lindo, yo no puedo venir aquí. Ay, que yo que... No. Esto no es una cuestión de geografía, es una cuestión de convicción, es una cuestión clara que implica una adoración genuina desde el Espíritu. Es una dimensión espiritual. Ya conmigo, una dimensión espiritual. Una dimensión espiritual. Entonces, aquí se habla de una palabra tronos, que deriva de una palabra griega que significa gobierno o dominio absoluto. Dios tiene dominio. Lo que Juan vio es el gobierno de Dios, la sede central del gobierno divino que tiene poder en el cielo y en la tierra. ¿Cuántas personas han tenido una oportunidad tan maravillosa como esta? A su nombre. A su nombre. Entonces, aquí la idea es que el que no entra en el Espíritu no discierne el gobierno de Dios. Y ese es el mayor problema, la mayor problemática que vive la humanidad de hoy. Nosotros nos hemos convertido en personas bastante seculares. Nosotros solamente nos guiamos de lo que el sistema quiere, hacemos lo que el sistema quiere, y aunque a veces decimos que no y que nos zapateamos y que negamos el sistema, al final hacemos lo que el sistema quiere, oímos lo que el sistema dice y hacemos finalmente no lo que queremos, como Pablo dice, que mis miembros combaten dentro de mí para que yo no haga lo que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque nuestros oídos están conectados al sistema, no a una voz espiritual que traza las líneas del gobierno de Dios. Si no entendemos lo espiritual, si no aplicamos la mente, si no aplicamos el corazón a escuchar lo que Dios está diciendo y sin haberlo entendido todo, comenzar a obedecer, entonces es probable que nunca entendamos absolutamente. Porque aquí la mayor comprensión se consigue mediante la obediencia. Hay gente cantando, pero no viendo el trono. Hay liturgia, es decir, mucho ritual y mucho culto, pero no hay revelación de autoridad en casi nadie. Porque el trono no se percibe con las emociones, los gritos y los temblores. Se discierne desde el Espíritu. Hay gente que prefiere estar donde se está haciendo mucha bulla, donde hay mucho grito, donde hay mucho pataleo, para que como le decía hace un rato, para que sus pelitos se le paren, para que sus emociones colapsen, gritar, reír, cantar, saltar, y cuando todo acaba, a su nombre, a su nombre. Cuando tú entras en el Espíritu, no discutes con Dios, tú obedeces. No negocias con Dios, sino que tú aceptas su propuesta. Te alineas con el que está sentado en el trono. La adoración genuina comienza cuando dejas de opinar y empiezas a reconocer quién es que gobierna. Mientras nosotros tenemos un pulso con Dios, que Él quiere una cosa y nosotros queremos otra, es imposible que nosotros podamos discernir a Dios. Y si no podemos discernir, diga conmigo, la adoración genuina viene del discernimiento. Nunca serás un adorador agradable a Dios si no consigues discernimiento. Número 3, la adoración se manifiesta en 4 dimensiones. Diga conmigo, la adoración se manifiesta
belleza. en 4 dimensiones. En 4 dimensiones. Yo quiero hablarte de este espacio donde en el versículo 7 él habla de algo muy extraño y profundo, y es cuando él empieza a ver cosas que son un poco perturbadoras para la mente común. Él dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante al águila. Aquí hay 4 cosas que nos permiten a nosotros ver la manifestación del gobierno de Dios y nuestra respuesta en adoración ante esta manifestación. Lo primero es que él dice que ve un rostro como de león. Eran 4 seres vivientes que estaban llenos de ojos por todos lados, por detrás y por delante, y más adelante dice que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, pero que además uno tenía el rostro como un león, el otro tenía el rostro como un becerro, el otro tenía el rostro como un hombre, y el cuarto tenía el rostro como un águila, pero no un águila sin pluma tirada en un sitio, no era un águila durmiendo, dice, como un águila volando. Y eso tiene un significado muy especial. En primer lugar, estar lleno de ojos es el lenguaje en el que Juan, en el libro de Apocalipsis, casi en todas las visiones que tuvo, que habla de estas cosas como de muchos ojos, está hablando de la capacidad de entender su entorno y de poder escudriñarlo todo a plenitud. Gloria a Jesús. Los muchos ojos significan tener un espíritu despierto, significa entender las cosas que están a su alrededor y no pasarle desapercibido lo que es realmente importante. Estos 4 seres vivientes hablan de un conocimiento pleno, de un entendimiento cabal de quién era Dios, y se manifiesta a partir de lo que ellos dicen más adelante. Dice que estaban llenos de ojos, y cuando hablan de que tiene cara de león, el león es un animal, es una fiera silvestre que es conocida por ser el rey en la selva, no porque él sea el más grande, ni el más fuerte, ni el más rápido. Hay mucho más fuerte, hay mucho más rápido, hay mucho más alto, pero el león tiene un asunto que tiene dominio con su carácter, con su presencia frente a todos los demás animales. Él posee el don, posee la manifestación de fuerza que Dios está usando en la Escritura para hablar de ese temperamento salvaje, indomable, incontenible, que es solo un atributo de Dios. Por eso a Jesús, como el Dios mismo encarnado, se le presenta como el león de la tribu de Judá. Aleluya. Él cuida, él defiende, él sustenta, pero es fiero, es bravo, él guarda. A su nombre. Nadie lo puede gobernar, nadie lo puede dominar, nadie lo puede contener. Aunque a él lo ve pequeño, se impone por encima de los grandes. A su nombre, a su nombre. Aunque alguien lo quiera menospreciar, tiene un espíritu indomable. Esto está hablando de un gobierno de autoridad. Diga conmigo, león significa autoridad y dominio. Lo segundo es que dice que el segundo tiene forma o rostro semejante a un becerro. Aquí me está hablando de algo que es parte de las características duales de Jesús, y es que Jesús, aunque es un león indomable, también es un cordero manso y que puede sacrificarse cuando su padre se lo pide. El sacrificio eventualmente se hacía con cordero, se hacía con becerro, y en este caso el becerro está representando ese nivel de servicio humilde que no niega la fortaleza, pero que expone toda la disponibilidad que hay en una vida para rendirse delante de Dios. A Dios no le interesa qué tan fuerte tú eres, Él quiere saber qué tan dispuesto tú estás a dejar tu carácter. Ni yo soy así por decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Saben que hay personas que viven tan ebrias de sí mismos que, aunque saben que lo que están haciendo o la forma como están viviendo no le está trayendo muchos beneficios, no le está agradando a Dios y le está trayendo problemas con la gente, prefieren aferrarse. No, yo soy así. Y con yo soy así fracasan en los negocios, fracasan en los empleos, fracasan en los matrimonios, fracasan en los estudios, fracasan en todo por yo soy así. Ah, no, esa forma que yo tengo, que hay que aceptarme así. Bueno, te podemos entender y te podemos aceptar así. Lo que no podemos es permitir que tú trastornes el sistema por el yo soy así. Diga conmigo, ¿aquí manda Dios? Aquí
Aquí manda Dios. Aquí manda Dios. Entonces becerro significa servicio. Diga conmigo, servicio Servicio y sacrificio. y sacrificio. Eso es algo que habla no solo de Jesús, sino de su gente. Los siervos de Jesús son serviciales y pueden y quieren hacer sacrificios. Lo cuarto, lo tercero es hombre. El hombre habla de la parte racional, del entendimiento, de la comprensión, de la inteligencia de un ser que puede por voluntad propia someterse a la autoridad divina ante un Dios que le dio un albedrío, pero que no va a violar su escogencia. Dios nunca te va a pasar por encima a tu preferencia para que tú hagas lo que Él quiere si tú no lo aceptas. Así que reitero, nunca esperes para tú acercarte a Cristo o acercarte al Evangelio que va a venir algo mágico que te va a hacer sentir y que tú vas a convertirte como sin darte cuenta, porque en ese momento no te tomó el Espíritu Santo, no te llamó Dios. Algo está operando en ti que te hizo perder la conciencia. Y déjame decirte que el Espíritu Santo no obra así. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre alguien, esa persona está plenamente consciente. Hay punto de que obrando en el Espíritu, si decidiera decirle al Espíritu Santo no voy a hacer más nada, no lo hace. Si usted decide desobedecer al Espíritu Santo, Él no te va a obligar a obedecer. Él te invita a la obediencia. Él te persuade a que obedezca. Pero no te ata, no te quita la conciencia, no te hace comportarte como un loco, no, cada quien en un frenesí. Una de las cosas que hay entre una persona que está siendo tocada por el Espíritu y otro que está endemoniado es que el endemoniado pierde la conciencia de sus acciones. El que está bajo el Espíritu, dice el Espíritu, que la Biblia, que el Espíritu del profeta se sujeta al profeta. Así es. En el mundo del espiritismo, los demonios le llaman a esa gente, le dicen caballo. Ellos se les suben en el cerebro y le toman la conciencia. El Espíritu Santo a los hombres de Dios le llama siervos de Dios. Le llama profetas, le llama evangelistas, predicadores. No lo coloca en una posición que lo degrade por debajo de un animal. Y yo quiero que alguien escuche esto que estoy diciendo hoy aquí. A su nombre. A su nombre. Entonces, el hombre aquí es conciencia y razón. El apóstol Pablo dice, este es vuestro culto racional. ¿Cuál? El vivir una vida agradable a Dios desde el entendimiento, cuando tú sabes lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Si vas a cantar, antes de cantar, procura saber quién compuso esa canción, qué intención tenía para cantarla, a quién se la dedica y tú con qué propósito la vas a cantar. Gloria a Dios. Tengo un choque serio con cristianos que quieren oír música impía y dicen que sobre nada de todo lo mismo. Tengo mi reserva, pero muy seria con eso. Y que no hay música cristiana ni música no cristiana, que todo es lo mismo. Y por eso es que este mundo está como está hoy. A su nombre. A su nombre. Entonces, aquí tengo esto. Esto no es zoología lo que le estoy hablando, celestial. Es teología de la adoración total. El águila representa algo muy interesante. Porque el águila representa la velocidad, representa la agudeza visual y representa la capacidad de poder pasar por encima de las cosas. Es decir, que el águila aquí está representando una dimensión que pudiera tocarte a ti, porque está hablando de trascender el tiempo, el espacio y además entender las cosas. El águila puede ver a casi 1 kilómetro de distancia. Es decir, está hablando de la capacidad de entender las cosas que para otros son inalcanzables. Diga conmigo de nuevo, la adoración genuina, haga así, viene del discernimiento. Hay gente que no permanece en la iglesia porque nunca se aplicaron a entender. Tú lo invitas a la doctrina, no vienen. Tú lo invitas a los estudios, se quedan. Y después dice que están frustrados, que se van a descargar, que no van para la iglesia, que nadie lo quiere. Y viven como la mente va a enredar con una mate chinola. Porque nunca se aplicaron a entender la palabra. Quédese. Hágale un tiempo al Espíritu, hágale un tiempo a la enseñanza de la palabra, hágale tiempo a Dios, cójalo con calma para que después no diga que tiene mala suerte y que usted no entiende el Evangelio. A su nombre. Dígale que está a su lado, ten paciencia. Es que vivimos muy rápido y todo como corriendo y todo es un show y todo corriendo.
ancianos, viejos del campo, tenían un dicho. Y discúlpeme la expresión, que no voy a usar mucho eufemismo, y es que dicen que el que orina caminando no hace espuma. Eso es sabiduría campesina, eso tiene una enseñanza. Y es el que no se sienta, no se queda en un sitio hasta encontrar resultado, jamás verá el resultado de lo que busca. Gente que no se sienta en nada, en ningún sitio, se apuntan en un club, dejan de ir, apuntan en un curso, no lo terminan, se convierten y se descargan, se van para los adventistas, para los testigos de Jehová, para los mormones, los pentecostales, los católicos, y ninguno le predica lo que él quiere. Y andan como un desasosiego de vida porque no le hacen tiempo a nadie, hermano. No dedican tiempo a nada. Diga conmigo, eso es indisciplina. Y a Dios le gusta la disciplina. A su nombre. La palabra disciplina, D-I-S-C, son las letras con las que comienza. Son las mismas letras con las que comienza la palabra discípulo. Un discípulo es un estudiante, alguien que aprende de. El que es indisciplinado es porque es incapaz de convertirse en discípulo, de estudiar nada o de aprender nada. A su nombre. A su nombre. Tu servicio adora. Tú sabías que cuando tú eres servicial adoras a Dios. Diga conmigo, mi servicio es adoración. Esa es la dimensión del buey. Tu mente adora. ¿Cómo? Sí, diga, mi mente adora. Mi mente adora. Pablo dice, y este es vuestro culto racional. Dios te hizo un ser racional diferente a los animales porque Él no quiere una adoración automática, sino intencional. Que cuando tú adores sepas por qué tú lo estás haciendo. Oh, gloria a Dios. Jesús le dijo a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, le dijo, ustedes los samaritanos tienen un problema, y que ustedes adoran lo que no saben. Y les voy a decir un dato, especialmente para la visita. El que adora sin conocimiento fácilmente cae en idolatría. Porque hay gente que, porque otro dijo que eso es Dios, fácilmente están adorando a un cuadro, fácilmente están adorando una estatuilla, fácilmente le está aprendiendo a ver un muerto, fácilmente está haciendo una tontería porque no discierne. Y la adoración sin discernimiento es idolatría. Y los samaritanos tenían ese problema. Él le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Ya lo está diciendo claro, ustedes son idólatras. Y lo eran. Adoraban a Baal, adoraban a Asherá, adoraban a ciertos ídolos que tenían los caldeos y toda esa gente de esa zona. Ellos lo adoraban. ¿Usted está aquí todavía? Amén. Dios no acepta una adoración parcial. Él exige una adoración integral. Dios no quiere pedazos de ti. Él lo quiere todo. ¿Alguien está dispuesto a rendirse a Él? Gracias por su entusiasmo. Amén. ¿Alguien está dispuesto a rendirse a Él? Amén. 4. La adoración humana genuina desde una perspectiva celestial. Cuando el cielo puede ver lo que tú estás haciendo para adorar a Dios, el cielo lo entiende más o menos así. Versículo 8 dice lo siguiente. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 8, aparecen ángeles con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su cuerpo, y con 2 volaban. Este número 6 en la Escritura tiene un significado especial, porque como lo dice el libro del Apocalipsis, es un número de hombres. Es un número que representa a la humanidad en su totalidad de forma. Entonces, vemos a un ser que está hablando de un número de hombres. Tiene 6 alas. Y esas 6 alas es la forma en cómo el cielo interpreta la adoración de alguien que, aunque es humano, entiende a quien adora y lo hace bien. Cubre su rostro porque sabe que no tiene la dignidad para estar delante de un Dios tan santo, pero aún así Dios lo acepta. Cubre su cuerpo porque aunque su cuerpo es mortal y sabe que está lleno de vicios y de defectos, lo cuida porque es algo que Dios le dio para guardarlo en integridad.
Ellos decían: santo, 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 eres digno, you are worthy, tú eres digno, tú eres santo. Y no se cansaban. Hay gente que viene a un culto y se aburre y empieza a bostezar. Yo no entiendo un cristiano, porque yo le voy a chancear un poco a los que todavía no han dado el paso. Pero una gente que se arrepintió, que el Espíritu Santo lo selló, que sabe que Dios lo sacó de los puertos del infierno, que sabe que su futuro no es el infierno sino el cielo, no es el polvo de la tierra sino la gloria, cuando viene un culto empieza a ensayar para la eternidad. Hoy tú quieres vida eterna, y en la eternidad todos dicen santo. Y tú aquí dices santo. Y tú no vas a aguantar una eternidad en esto. No, tú no vas a poner con esto. Así que no se me ría que esto es serio. Yo te exhorto a que empieces a entrenarte para la adoración. Adquiere entendimiento. Sin discernimiento, sin entendimiento, la adoración tuya nunca será real. O tú estás adorando desde, ay, el grupo lo hace, me fui con el grupo. Cuando el grupo baja las manos, yo bajo las manos. Ya eso es una secta. De que tú ves que se están pareciendo tanto y que hacen las cosas sincronizadas como si fuera una coreografía, ahí hay un problemita parecido a una secta. Se visten igual, se peinan igual, hablan igual, gritan igual, todo igual, se mueven todo como un cardumen de pececito. Eso es una secta. Aquí hay diversidad y genuinidad en el Espíritu. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Fíjense que cuando usted ve en YouTube, en cualquier video por ahí, un video de algún tipo de secta, siempre tiene como una característica distintiva. Que tú dices, esos son de los de esto, esos son de los de aquello. Y tienen, usted lo ha visto, que tienen como se ponen un romperero raro, o se ponen una forma rara, algo tienen que tú dices, ese de ellos. A su nombre. A su nombre. En los 12 de Jesús había un luchador que era Simón el Celote. Había uno que era pescador, que tenía un anzuelo bajo la sotana y un cuchillito que hasta jaló y mochó una oreja. Había uno que era cobrador de impuestos, ese siempre vivía pendiente de noche. Había uno que era contable, Judas, ese era el que guardaba y decía lo que se iba a comprar y lo que no. Había uno que era escritor, que era Mateo. Había uno que era evangelista, que era Felipe. Cada uno tenía una condición, tenía una característica. Jesús no anda buscando fotocopia, anda buscando hombres de Dios que adoren en espíritu Y en verdad. ¿Cuántos quieren ser copia aquí? Dense un aplauso a ustedes mismos. Están aquí. Ya termino, mis amados. Entonces, número. Antes de pasar a la última, quiero decirle que separados, distintos y absolutamente puros es lo que Dios está esperando de nosotros. Distintos, pero absolutamente puros. Absolutamente puro. La adoración correcta nace de una correcta visión de la santidad. ¿Alguien está aquí? El cielo no adora por necesidad, adora por revelación de la santidad. Si alguien se da cuenta que Dios es realmente santo, lo va a adorar. Porque la gente que anda confundida, que cree que alguien es bueno, lo ovaciona. Si ven un pelotero que la sacó 3 veces, cree que es un superhumano y la gente se pone un poloche de él. Si la gente ve a un tipo con una recortada rara y unos lentecitos raros y con un habladito raro, todo el mundo quiere hacerlo bien. Porque la gente tiende a admirar y venerar lo que entiende que es superior, por lo cual eso me escapa una realidad espiritual de que el día que los que están sentados aquí entiendan que Dios es verdaderamente digno y que Él es verdaderamente santo, no van a tener otro remedio que rendirse a Él y adorar a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Número 5 y por último. Cuando los entendidos también se vuelven adoradores, los elegidos también reconocen y se inclinan ante el trono de Dios. Fíjense que por años
el Evangelio de Jesucristo, la gente lo veía como un grupo, un conjunto de personas que eran tan ignorantes que todo lo asustaba, que creían en un libro antiguo y que se asustaban por los espíritus y que todo, y lo veían como ignorante. Cuando uno se convertía años atrás, la gente te decía, ese pertenecía a los locos, eso, los bullosos, lo que sé yo qué, y era como una burla por todo. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, aunque es una generación difícil, no han dejado de tener unas luces, y esas luces significa que la gente ha podido comprender que cuando alguien que verdaderamente tiene inteligencia es una persona que discierne la deidad de Dios y como por consiguiente le sigue. Por eso en este tiempo es un tiempo que aunque es muy difícil, hay tremendos predicadores, hay grandes pastores de multitudes, hay mucho conocimiento de la palabra, y los que tienen un chin de juicio hacen caso. Ya no te dicen de los locos. Ahora la forma de degradar a los cristianos es no, lo que pasa es que se tienen engañados los tontos. Porque cuando ven una persona hablando con denuedo, con discernimiento, hablando palabras de verdad, con potencia, dicen, están casi persuadidos, pero su corazón está tan negro, tan malo, que dicen, ese tipo como que está involucrando. Y se sacuden. Cuando casi el Espíritu Santo lo está convenciendo, se sacuden para atrás y dicen, espérate. Él como que me está convenciendo. Mi hermano, déjate hablar de Dios. Si el problema soy yo, cierra los ojos, solo escúchame y no me miren. A su nombre. Cuando una persona realmente entendida se convierte en adorador, todos los escogidos van a comenzar a rendirse a Dios. Algunos de ustedes Dios les dio capacidades extraordinarias para hacer cosas, pero la están utilizando para otros asuntos que no tienen que ver con Dios, ni con su iglesia, ni nada. Pero el día que la inteligencia que Dios te dio, el día que el talento que tú tienes, el día que las habilidades que Dios te ha permitido desarrollar, tú las pongas a disposición de Dios, un montón de gente seguirá a Dios por causa tuya. A su nombre. Diga conmigo, ese sería mi propósito de vida. Nadie que nació aquí nació de que como que Dios lo escupió aquí o que tiró los dados y salió ahí lo que salió, un pegote de carne con dos ojos. Todo el que nació con un tamaño, con un color, en un sitio, en una época, es porque Dios tenía un plan con él en ese tiempo, con ese tamaño, con ese color y en esa época. A su nombre. A su nombre. Los que creen en Dios saben conmigo repetir, Dios no se equivocó conmigo. Dios no se equivocó conmigo. Entonces, ya de una vez te digo que cuando los entendidos se vuelven adoradores, los escogidos también adoran. Aquí vemos en el versículo 9 algo que te va a continuar estremeciendo. Dice, y siempre que aquellos seres daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado. Cada vez que los que tenían muchos ojos, diga conmigo, muchos ojos es discernimiento. Muchos ojos es discernimiento. Cada vez que los 4 seres vivientes que tenían muchos ojos adoraban, ¿usted sabe lo que hacían los 24 ancianos? ¿Usted sabe lo que hacían? Se quitaban la corona, la tiraban a los pies del Señor y rendían adoración a Dios. Usted sabe lo grande que es, porque tú tengas tal inteligencia dada por Dios que al tú exponer la palabra, alguien se decida por fin a adorar a Dios porque tú lo dijiste. Eso es grande y eso se llama propósito. Diga conmigo, se llama propósito. Dios está buscando gente de una mente amplia. Dios está buscando hombres útiles y competentes para su reino. Dios está buscando no nada más a los prostitutas, a los homosexuales, a los drogadictos, a los borrachones, a los ladrones, Eso está bien, Dios los salva y los trae a Él. Pero Dios está buscando gente de luces, porque dice la Biblia que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios, el Padre de todas las luces. Así que ya dejemos de comenzar nada más a buscar a las prostitutas, a los ladrones, a los homosexuales, a los que están en desgracia, y vamos a agarrar gente que esté arriba en la bomba, en la élite, gente que piense, gente que esté sana, pero que además de sana necesita salvación, y venga al Evangelio. A su nombre, a su nombre. Porque ellos van a ser los refuerzos
esfuerzo que vamos a tener para poder lidiar la batalla, para salvar a las prostitutas, para salvar a los ladrones, para sanar a los que tienen problemas mentales, a los que tienen vicio, que vengan los psicólogos y nos ayuden con los que tienen vicio, que vengan los doctores y nos ayuden a hacer programas de salud en las iglesias, que vengan los ingenieros y nos ayuden a construir templos, que vengan los profesores y nos ayuden a enseñar escuelas bíblicas, que venga la gente a la que Dios le dio privilegio a usarlo para el reino de Dios. Alguien está aquí todavía. Oh, gloria a Dios. Así que la prostituta, que esto, que lo otro, porque es como un discurso como monótono. Un cliché. Dios no quiere salvar a todos. Pero Dios supo a quién buscó entre los primeros 12, porque esos 12 hoy somos 2.500 millones de personas en todo el planeta. Lo que comenzó en el año 30 después de Cristo, en el año 2026 de la misma era, hoy son 2.500 millones de personas cristianas. A su nombre. A su nombre. Gloria. ¿Y por qué lo logró? Porque Jesús supo a quién escogió y para qué los escogió y a qué los mandó. Y a lo que Él mandó obedecieron. ¿Alguien está dispuesto a obedecer por si acaso aquí? ¿Alguien quisiera obedecer? Los ancianos responden a la adoración de los seres vivientes. Aquí habla de 24 ancianos y este es el cierre, porque estos 24 ancianos son un misterio. Algunos estudiosos de la Biblia y comentaristas sugieren que esos 24 ancianos hacen referencia a las dos partes del cuerpo de Cristo que por todos los tiempos el Señor ha construido. Una parte a través de Israel, el pueblo que Dios escogió para traer al Mesías, al Cristo, y por otro lado la iglesia que nacería del vientre de Cristo, del trabajo y la obra redentora de Cristo que se llama la iglesia. Entonces los 24 ancianos vienen a significar o a representar los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, a quien Dios tiene un alto nivel de dignidad y están con Él en los cielos y son representados en este libro. Y por otro lado, los 12 apóstoles del Cordero de Dios que fueron investidos de dignidad porque son los hombres que hicieron la base y el fundamento sobre el cual la doctrina del Evangelio ha perdurado hasta hoy, y aquí se le está haciendo honor. Por un lado tenemos 12 ancianos de las 12 tribus y por otro lado tenemos 12 apóstoles del Cordero. Diga conmigo, los 24 ancianos. Ellos fueron escogidos con un propósito en la tierra, y cuando Dios utiliza a gente entendida, Dios utiliza seres con 7 ojos y con el cuerpo lleno de ojos, lleno de conocimiento y de discernimiento, aún los escogidos se inclinan. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Alguien está aquí? El libro de Daniel capítulo 12 verso 3 dice: los entendidos resplandecerán. ¿Alguien cree eso? Amén. Digan: los entendidos resplandecerán. Aquí está hablando de gente que tiene algo en la mente. Amén. Los que entienden, no, el que entiende no exalta, no se exalta a sí mismo, se humilla. El que ve el trono no compite con el trono, se rinde a él. Cuando los que disciernen comienzan a adorar, la iglesia deja de ser un espectador y se convierte en participante del cielo. Concluyo diciendo: la adoración genuina no nace del talento, ni de la música, ni del ambiente. Nace del discernimiento que está en el trono. No se ve, no ves la puerta. Si no ves la puerta, no subes. Si no entras en el Espíritu, no entiendes nada. Si no adoras con todo tu ser, no conectas con el culto ni con la iglesia. Si no ves su santidad, no perseverarás nunca. Si no te rindes, no participas de su adoración. La iglesia de este siglo XXI no necesita más canciones nuevas, y qué bueno que hay. Lo que necesita es más revelación. Porque cuando hay revelación, la adoración deja de ser un acto y se convierte en una respuesta inevitable. Diga conmigo: una respuesta inevitable es la rendición de mi corazón. Póngase de pie, cierre sus ojos. Quiero orar por cada uno
de ustedes en este lugar